segundo bloque de Plural. Estamos ya en la mesa con uno de nuestros columnistas habituales, con Jorge Ríos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Raúl, muy bien, por suerte. Redondeando ya este año tan atípico, este 2020, con todo lo que eso implica. Sí, totalmente. Jorge, ¿qué temas trajiste hoy? Bueno, hoy es la última columna del año. Vamos a hablar un poquito de... La última columna tuya. Mía, claro, sí. Hablo por mí. Nosotros igual seguimos un programa más, no el martes más que viene, sino el próximo, el 15. Exacto. Me gustaría hablar un poco de, bueno, también en relación a lo que estuvo pasando el mes que terminó ayer, el mes de noviembre, con algunas fechas de reivindicaciones sociales, como fue, por ejemplo, el 25N, el 25 de noviembre, que se conmemora, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto está establecido así por la ONU. A partir del año 1999, si bien el movimiento feminista conmemora esta fecha, 25 de noviembre, por el asesinato brutal de 3 hermanas en la República Dominicana, que eran opositoras a un régimen dictatorial que existía ahí. Esto ocurrió en el año 1960. A partir de toda la década del 80, el movimiento feminista reivindicó ese día de manera no oficial, digamos, hasta que en el 99 recién la ONU, nada menos, establece ese día como el día de la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres, reconociendo de alguna manera este flagelo social, este problema social de lo que es el machismo, el sexismo, la violencia de género, como un problema estructural y que atraviesa, cuando decimos problema estructural de la sociedad, es que el propio orden social está basado en esa desigualdad y por ende en una multiplicidad de violencias, no solamente físicas. Por ahí cuando uno habla de violencia piensa en agresiones físicas, exactamente, claro. Pero nos referimos no solamente a violencia física, sino a violencia psicológica, violencia económica, simbólica, y ahí entran los medios de comunicación también, con un rol muy importante. Y por supuesto que, bueno, se cumplieron 60 años, ¿no? Este año fueron 60 años del asesinato de las hermanas Mirabal, ese era su apellido, Minerva, Patria y María Mirabal. Y por supuesto hay marchas en todo el país y a pesar de ahora el distanciamiento social, bueno, tomando los recaudos se hacen marchas, que esto es algo para hacerlo notar, ¿no? De cómo los movimientos sociales, por supuesto que en un principio, cuando fue mucho más estricto el aislamiento, sí por ahí se mantuvo no saliendo a las calles, si se quiere, ¿no? Respetando esa cuarentena tan estricta que tuvimos al principio, pero después una vez que hubo cierta flexibilización y tomando siempre todos los recaudos, los movimientos sociales siguieron saliendo a la calle porque es uno de los pocos espacios ganados y que, por supuesto, exactamente, y muchas veces los únicos donde pueden ser vistos y escuchados, ¿no? Y algo por ahí un poco, bueno, y acá en Posadas, por supuesto, también, un poco pasó que, bueno, con la muerte de Diego Maradona quedó un poco, bueno, un poco no, totalmente en segundo plano todo lo que fueron las marchas, coincidió justo ese día, y bueno, digamos, se hizo una marcha acá también en Posadas, en todo el país, y algo similar podemos pensar lo que ocurre en noviembre en Argentina en particular con el movimiento LGBT, ¿no? LGBTIQ+, de las diversidades, de las disidencias sexuales. También en Posadas hubo una marcha, lo mismo, tomando los recaudos, distanciamiento social y demás, pero siempre reivindicando las luchas, ¿no? Los derechos conquistados y los derechos que faltan por conquistar. El principal reclamo del movimiento LGBT en Argentina y en muchos otros lugares es la incorporación de las personas travestis y trans. Esto lo hemos hablado en columnas anteriores, ¿no? El cupo laboral travesti trans, la inserción laboral integral de las personas travestis y trans, que eso sea una ley. Por ahora tenemos el decreto presidencial para el sector público nacional, pero hay proyectos de ley presentados, como ya hemos dicho en esta columna también,
en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes de muchísimos municipios en todo el país, como en Posadas, claro, como en Misiones y bueno. En Buenos Aires, como es tan masiva la marcha de la diversidad sexual, no se hizo presencial, por lo que ya todos sabemos, se hizo una marcha virtual con una plataforma, se hizo uso de las tecnologías para bueno, ingresar desde cada una de su casa, ¿no? Y poder participar y hacerse presente en este año de manera virtual, pero también fue masiva la participación. Así que, bueno, ¿y por qué en noviembre? Porque uno puede decir, pero ¿no es en junio la marcha internacional, el Día Internacional de la Diversidad Sexual? Sí, en junio es justamente el Día Internacional, ¿no? Que tiene que ver con los disturbios de Stonewall, también lo hemos hablado en esta columna, en Nueva York en el año 1969, pero en Argentina tenemos como dos marchas, ¿no? La Marcha del Orgullo en junio y también otra marcha en noviembre, que es más nacional, digamos, ¿no? Más local y tiene que ver con conmemorar también la creación de la primera asociación, de la primera organización LGBT que tuvo la Argentina, pero hay un dato también más interesante que es en Latinoamérica, es el primero que se tiene registro, en toda Latinoamérica, no solamente en Argentina, y esto fue previo incluso a los disturbios de Stonewall en 1967, los disturbios de Stonewall 69. Fueron 2 años después, exactamente. Y esto que se llamó, esta primera organización se llamó Nuestro Mundo, muy de la mano de las corrientes comunistas y también anarquistas en Argentina, que fue lo que luego dio origen a lo que se conoció, por ahí un poco más conocido, el FLH, el Frente de Liberación Homosexual. Insisto, muy de la mano con los movimientos anarquistas y comunistas de la época, que todo esto comenzó en la dictadura de Onganía y bueno, se disolvió toda esta organicidad, digamos, durante la última dictadura militar en Argentina, ¿no? Pero es como un antecedente, si se quiere, a lo que es el movimiento LGBT hoy en Argentina y también, como te decía, en toda Latinoamérica, ¿no? Fue como muy, muy temprana esa organización de esas características. Entonces, uno dice, ¿no? A veces, pero ¿por qué al año 2020, que ya tienen un montón de derechos, siguen haciendo marchas, ¿no? Alguien que por ahí está fuera, ¿no? No está en el tema y ve las manifestaciones públicas, lo ve en los medios de comunicación y dice, ¿por qué hay un día del orgullo LGBT y no hay un día del orgullo heterosexual, por ejemplo? ¿O por qué hay un día de la lucha de la violencia contra las mujeres y no contra la violencia contra los varones, ¿no? ¿Por qué hay un día de la mujer y no un día, que de hecho lo hay, un día del hombre, ¿no? Pero digo, ¿por qué no tiene esa dimensión política y de lucha y de reivindicación que tienen el orgullo gay, el Día de la Mujer, ¿no? Y, por ejemplo, el 25N? Porque son días, supongo, de reclamos. No, básicamente de reclamos, de reclamos de derechos. Exactamente, pero porque hay una desigualdad. Nosotros acá en esta columna también siempre hablamos de esa balanza, ¿no? Que está totalmente inclinada hacia un lado, en favor de un lado y en detrimento del otro lado, ¿no? Que sería, no tiene sentido que haya una reivindicación del varón, del hombre, cuando en esta sociedad ya tenemos, claro. ya tenemos todos los derechos y todos los privilegios. Eso también es lo que hay que tener en cuenta. No se trata solamente de derechos, sino de privilegios. Entonces, en una sociedad donde esa balanza está totalmente inclinada hacia un lado, no tendría sentido hacer un Día del Orgullo Heterosexual cuando la heterosexualidad es la norma y goza de todos los privilegios y prestigio, de alguna manera, en esta sociedad, digamos. Entonces, esa sería la explicación de por qué no tiene sentido. De hecho, se intentó hacer marchas claro, del Día del Orgullo Heterosexual y no han tenido éxito, digamos, porque de alguna manera no tiene sentido, claro, ¿no? Tiene sentido un reclamo en ese sentido. Y lo mismo ocurre con la cuestión de la violencia contra las mujeres. Es estructural, como decíamos, porque la desigualdad es estructural. Jorge, esas marchas, estas dos marchas de las que estamos hablando, ¿son de visibilización únicamente o han logrado algún tipo de cambios en la sociedad? Bueno, porque estimo que la cuestión de los derechos va por otro lado. Sí, a ver. De logros de derechos, digo, va por otro lado. Sí y no, digamos, ¿no? En realidad,
el primer paso para reclamar un derecho es hacerte visible como sujeto político. Y en las calles es muchas veces el único lugar o el único ámbito del espacio público donde ciertos sectores de la sociedad, de la ciudadanía, pueden hacerse presentes, pueden hacerse visibles y establecerse a sí mismos como sujetos políticos, ¿no? Con un discurso, con un reclamo, con un posicionamiento político y discursivo, digamos, ¿no? Y bueno, y muchas veces también es, insisto, la única manera de que el resto de la sociedad tome nota, ¿no? Cuando muchas veces escuchamos, uy, otra vez cortaron la calle, ¿no? Yo tengo derecho a circular, sí, pero también esa otra persona, ese otro sector social tiene derecho. Está buscando visibilizar. Claro. Está buscando visibilizarse porque quizá los medios de comunicación no le dan esa visibilidad u otros espacios de participación política tampoco le abren las puertas en ese sentido. Y desde los movimientos sociales es la principal herramienta, si se quiere, ¿no? Hoy las redes sociales, por supuesto, también juegan un rol súper importante en ese sentido, pero el espacio público, de hecho las redes sociales también son, si se quiere, parte del espacio público, pero el espacio público físico sigue siendo el escenario principal donde los movimientos sociales pueden desplegar sus reclamos y hacerse visibles a sí mismos, ¿no? Como sujetos políticos. Me haces pensar con el escándalo que está envolviendo el rugby en este momento, que el reclamo vino justamente desde las redes sociales y no desde los medios de comunicación, que otra vez salimos detrás del tema instalado a reclamar o a visibilizar una situación también de xenofobia, de racismo, de clasismo, de antisemitismo, pero surgió desde esos espacios, ¿no? No es la calle, pero es la calle virtual. Es interesante lo que está ocurriendo porque creo que también esto que pasó con los Pumas se encadena en una serie de fenómenos que se vienen dando, un poco tiene que ver quizá con lo que se llama la cultura de la cancelación de personas que tienen cierta visibilidad pública muy fuerte y se les exige, ¿no? Cierta, de alguna manera, que se adecúe a ciertos marcos y si vemos que transgreden esos marcos, las damos de baja, ¿no? Pedimos de alguna manera, que es quizá un arma de doble filo también, ¿no? Digamos, es como para un análisis sociológico, me parece. Sí, es muy interesante, me parece que se abren muchas vetas ahí. Pero sin dudas es interesante que en este sentido se le exija en primer lugar a los Pumas, ¿no? Que al menos pidan disculpas, ¿no? Que al menos se retracten, pero también que las autoridades tomen cartas en el asunto y se los sancione, ¿no? Y esto viene ya pasando en otros ámbitos, no solo el deportivo, sino en el de los espectáculos. Hay ciertos youtubers, digamos, que así como ascendieron en fama de un día para el otro, también cayeron por este tipo... Por excesos. Exactamente, por este tipo de... Ahora, ¿qué tanto de hipocresía hay también en quienes apuntan el dedo a alguien que está más visible, ¿no? Y quizá esas mismas personas no tienen esos mismos rasgos o no lo hacen en ámbitos quizá no tan visibles. Digo, hay un montón de vetas, ¿no? En este sentido, pero sin duda es interesante que se exija, ¿no? Este tipo de, no sé, por lo menos reflexión. Claro, de alguna medida que llame a la reflexión. Claro, saber que no es con impunidad que alguien con tanta visibilidad mediática puede llegar a venir nuevamente, porque ese es el problema, otra vez hablando de esta balanza, ¿no? Nuevamente a reestigmatizar una vez más a ciertos sectores de la población que de por sí son vulnerables y están desfavorecidos en el orden social. Entonces, eso es lo más importante en todo este análisis. No es a cualquiera a quien se está agrediendo, sino se está agrediendo a sectores ya de por sí vulnerables e históricamente estigmatizados. Jorge, hoy, 1 de diciembre, es también el día de la lucha mundial contra el HIV. Sí, se le dice respuesta ante el HIV, fue cambiando el nombre, primero se decía Día del SIDA, Día del VIH, Día de lucha y ahora se dice Día de la respuesta contra el VIH. Y bueno, veo que tenemos poquito tiempo, pero me parece a mí que lo más importante en este día y esta campaña a lo que apunta en primer lugar es a que todo el mundo pueda saber su estado serológico, que se hagan el test, que son gratuitos y confidenciales. Y en segundo lugar, hay una campaña muy fuerte que se llama Indetectable, Intransmisible, que tiene que ver con
visibilizar que la ciencia avanzó muchísimo Claro. desde que apareció la pandemia también del VIH, y hoy por hoy el tratamiento hace que una persona que tiene buena adherencia al tratamiento, pueda eliminar la presencia de virus en los fluidos corporales y por ende sea incapaz de transmitírselo a otras personas. Saber esto, hay muchísima gente que esto no lo sabe, entonces saber esto es de alguna manera una forma de romper un poco con tanto estigma, porque nos quedó a nivel social mucho la imagen de lo que fue al principio de los 80, que un diagnóstico de VIH positivo era una sentencia de muerte, ¿no? Hoy estamos muy lejos de eso, se convirtió en una enfermedad crónica, como cualquier otra enfermedad crónica, siempre y cuando se haga el tratamiento, y por eso es importante, en primer lugar, saber el estado serológico, en segundo lugar, acceder lo antes posible al tratamiento en caso de un diagnóstico positivo, y finalmente una buena adherencia al tratamiento. Si esto se cumpliese, idealmente se controlaría la pandemia de VIH en pocos años. Así que eso busca la campaña. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Con vos nos volvemos a encontrar seguramente el año que viene. Exacto. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.